Hola chiquillos, querida comunidad, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Para nosotros es un gusto saludarles y acompañarlos durante todas las tardes de los días viernes entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Vamos a presentar a nuestros panelistas e integrantes del programa. Yo soy Nancy Pino, soy profesora orientadora y estamos con el equipo de convivencia, psicólogos, Valentina Murrio, Daniela Ortega y Víctor Almonacid. Daniela. Buenas tardes a todos y a todas las que nos están escuchando. El día de hoy acompañaremos con nuestro programa Historias de Convivencia, un programa para compartir y orientar en las emociones que nos acompañan en estos tiempos de cuarentena. Para este día elegimos un tema muy ad hoc, el cual es cambios emocionales en nuestros niños, niñas y adolescentes durante un periodo de cuarentena. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer como adultos, como cuidadores, para apoyar a nuestros niños? Partiremos comentando el tema del día de hoy, a trabajar. Entonces le vamos a dar la palabra a la Valentina para que nos releve la importancia de este y cómo atenderlo. La cuarentena, sin duda alguna, ha sido una de las medidas que más ha alterado el funcionamiento habitual de todos nosotros, ya que no lo esperábamos ni tanto socialmente ni emocionalmente. Es comprensible que ante esta situación de incertidumbre e información constantemente actualizándose, aparezca el temor, la ansiedad, la angustia y otro tipo de sentimientos y emociones que podemos ir experimentando y que son comportamientos lo siento, y estas reacciones son esperables e incluso necesarias para poder mantenernos atentos, alertas, pero sin embargo cuando estos son demasiado intensos y prolongados en el tiempo, esto afecta a nuestro bienestar y salud mental. Valentina, es interesante lo que tú comentas. Quisiera a lo mejor colgarme o retomar tus palabras para reforzar que es esperable los cambios emocionales en nosotros los adultos y también, cierto, por qué no decirlo, en nuestros niños. Pero el desafío finalmente es nuestro. Como adultos tenemos que ser responsables, ¿cierto? Tenemos que estar atentos a estos cambios que están sufriendo nuestros niños. Y la pregunta que me realizo yo es ¿cómo podríamos ir asumiendo este desafío finalmente? Porque una cosa es lo que vemos, ¿cierto? Y lo que estamos sintiendo respecto a esta cuarentena y la otra es lo que hacemos. Si bien como adultos podemos ir monitoreando nuestras emociones y sentimientos, los niños, niñas y adolescentes se va volviendo un poco más difícil. Y por esto es que nosotros como adultos debemos ser capaces de percibir aquellos cambios observables que vamos viendo en nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que la cuarentena a ellos también los afecta. Entonces la importancia es estar atentos y percibir los cambios que ellos vayan teniendo. Claro, mira, yo entiendo perfectamente lo que planteas, Valentina, y obviamente relevo la importancia de lo que dice Víctor también. Pero desde nuestra intuición nosotros podemos apoyar las necesidades de nuestros niños. Yo, como madre, como padre, como cuidador, desde mi intuición lo puedo hacer, apoyar esas necesidades. Sin embargo, se nos presenta una realidad particular que tiene que ver con la salud mental y cómo abordar esas problemáticas en torno a esta salud mental. Por lo tanto, me gustaría, Valentina, que nos pudieras compartir desde tu expertise como psicóloga, ¿cierto?, cómo trabajar esto y qué nos dicen los expertos respecto a ello. Según el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades Españolas, los niños, niñas y adolescentes pueden presentar diversas manifestaciones a raíz de la cuarentena que estamos viviendo y para ello voy a mencionar varias que pueden ir observando. El llanto, la irritabilidad excesiva en niños pequeños, volver a comportamientos que ya hayan sido superados, por ejemplo, no alcanzar a llegar al baño o mojar la cama, preocupación o tristeza excesiva, hábitos de alimentación o sueño que no son saludables para los niños, irritabilidad, berrinche en adolescentes, bajo rendimiento académico, porque se complica un poco la actividad desde la casa,
problemas de atención y concentración, abandono de las actividades, dolores de cabeza, de estómago o algún dolor físico que no tenga un motivo aparente, y consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. Por esto es que es muy importante que como adultos estemos pendientes de lo que está pasando al niño y al adolescente, observar que estas manifestaciones son anormales o cuando son demasiado intensas y que necesitamos buscar ayuda, apoyo en nuestras redes asistenciales, en nuestro medio que nos desenvolvemos para poder llevar de mejor forma esta situación. Súper importante, vale. A raíz de lo mismo, me gustaría compartir con ustedes, con la comunidad, el papel importante que juegan en nuestras niñas, niños y adolescentes las emociones. Y de manera muy simple, ir ejemplificando qué son las emociones. ¿Ya? Para eso es importante señalar que como seres humanos poseemos una capacidad de responder ante los estímulos del medio. Es una capacidad orgánica, o sea, nuestro organismo responde ante los estímulos del medio. Y es propio de la especie humana, es decir, solo los seres humanos respondemos de tal o cual manera a diversos estímulos. Esa manera de responder, como ya les mencioné, se llama emociones y es un estado interno que se caracteriza por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conducta, que es lo que mencionaba la Valentina, que es lo que podemos observar en nuestros niños. ¿Para qué sirven las emociones? Para que nos comuniquemos con las otras personas y responder a los estímulos del medio, como ya mencioné. Para los niños, niñas, o incluso los adolescentes, incluso los papás que ya han visto la película intensamente, podrán reconocer que existen diversas emociones. Entre ellas está la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Y a su vez, nuestra mente tiene una forma particular de reaccionar y asociar esas emociones de diversa manera y depende de nuestras experiencias previas. Así, por ejemplo, chiquillos, yo puedo sentir alegría, pero la manera que tengo de reaccionar ante la alegría es distinta a la que puede presentar la Nancy, la Vale o Víctor, porque esa forma de responder tiene que ver con mis experiencias pasadas. Para ejemplificar, por ejemplo, ante la experiencia de la amenaza que estamos sintiendo a lo mejor por el tema del coronavirus, hay personas que pueden sentir miedo o tristeza. A su vez, el miedo y la tristeza la van a sentir porque asocian la enfermedad a la pérdida o al sufrimiento. ¿Me entienden? Daniela, entonces como para ir clarificando un poco, bueno, clarificándome a mí y a los radioescuchas, ¿cierto? Podemos decir que el cambio en las emociones es más común ahora, ¿cierto? Pero que en el fondo es un fenómeno natural e inherente de todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Podrías profundizar un poco más en ese tema? Sí, Víctor. Mira, específicamente ante el contexto que nos encontramos de esta pandemia por el COVID-19, el coronavirus, es que vamos a experimentar como adultos y específicamente en nuestros niños, niñas y adolescentes cambios conductuales asociados a estas emociones nuevas que estamos experimentando, ¿sí? Entonces, muchas de las conductas anteriormente descritas por la Valentina, por ejemplo, la irritabilidad, los cambios de humor, se deben a que estamos experimentando nuevas emociones y sensaciones, en donde probablemente destaca el miedo, la tristeza y la rabia. Asimismo, se pueden asociar diversos sentimientos como de sufrimiento, la pérdida, la desesperanza, la frustración e incluso la hostilidad. Como ha dicho la Dani, es súper importante tener entonces en consideración nuestros sentimientos, nuestras emociones, y que es esperable que frente a toda esta situación que estamos viviendo tengamos este tipo de reacción y no nos sobrealarmemos sobre las situaciones que están viviendo nuestros niños. Para seguir aportando a nuestras familias que nos están escuchando atentamente en este programa, queremos compartir las señales a las cuales deben estar alertas los adultos. Sí, vale, mira, es importante señalar que estamos atravesando por un periodo histórico que es nuevo para todos. Por lo tanto,
cuando atravesamos un periodo que es nuevo, nuestro organismo se estresa, ¿sí? Y ante el estrés, vamos a expresar esta conducta de diversas maneras, ¿sí? Lo más importante es que estamos todos atravesando por una nueva cotidianidad. En este sentido, el confinamiento, el tema económico también que ha variado, laboral y las rutinas diarias, van a generar predisposiciones emocionales y sentimientos en nuestros niños, niñas y adolescentes, porque todos nos estamos adecuando a esta nueva forma de vivir, ¿sí? En este sentido, es importante considerar que se visualizarán cambios conductuales. ¿Qué cambios conductuales? Es probable que existan cambios en las alteraciones del sueño, que a lo mejor tengamos insomnio, variaciones en la alimentación, porque podemos presentar mayor o menor apetito, mayor irritabilidad, a lo mejor andamos más sobre reaccionando a cosas que a lo mejor si alguien las ve desde afuera nos dice, pero ¿por qué reaccioné así? Es normal, es por el estrés. Alteraciones conductuales en los niños a lo mejor se vuelven más demandantes de afecto, de atención. Y también pueden haber dificultades para concentrarse o iniciar una actividad, preferentemente en las actividades académicas, porque los niños están acostumbrados a aprender en el contexto colegio. Es difícil concentrarse en la casa porque hay otros estímulos. Incluso hay niños que se pueden presentar más agresivos o en los más chiquititos con llanto más recurrente. Estas conductas pueden ser o son más bien normales y esperables en este contexto de estrés, como mencionaba, pero sin embargo lo importante es que como adultos validemos las emociones de los niños, es decir, que no minimicemos lo que sienten, que no digamos, ay, estoy con la maña y se acabó, sino que demos un espacio de contención, de afecto físico, de escuchar lo que el niño está diciendo, y un gesto importante que puede abrir la conversación en familia es que como adultos también mostremos cómo nos sentimos. No mostrarnos todo el rato como superhéroes o heroínas que protegen al niño, sino como a ver que yo también estoy experimentando cambios, que también estoy más irritable, y en eso acompañarnos. Y si la conducta persiste y dura, se extiende en el tiempo y se agudiza, que los papás pueden ver que el niño ya no disfruta las actividades como antes, que ya no se está comportando de una manera que uno diga, ya está solamente estresado, ese es el momento a lo mejor para pedir ayuda externa psicológica, por ejemplo. Claro, qué interesante lo que planteas, Dani. Yo creo que como adultos responsables debemos estar súper alertas a esas señales que tú nos comentas. Además, el día de hoy queremos dar algunas sugerencias a nuestras familias que nos están escuchando, a nuestros padres y encargados del cuidado de los niños, de cómo apoyar las emociones y trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Lo primero que le queremos decir a todos es que hay que cuidarse a sí mismos. Los niños dependen de los adultos que los rodean. En este caso, dependen de ustedes, dependen de nosotros que somos los adultos. Si nosotros nos sentimos con mucha ansiedad, enojo, irritable, es probable que los niños también se sientan más afectados por su estado emocional que por las palabras que nosotros podamos decirles. Por lo tanto, es importante que nosotros como adultos también busquemos la ayuda necesaria, que nos desahoguemos con alguien de confianza, con llamar al hermano, a la hermana, conversar con los vecinos, con las redes que tengamos más cerca, para poder también comentarles a ellos cómo nos vamos sintiendo. Como decía Daniela y Valentina, tenemos que sí o sí fijarnos en si nuestros niños van teniendo cambios de conducta que no eran habituales. Y por otro lado, sumamente importante también hablar acerca de la realidad que estamos viviendo con los niños, niñas y adolescentes. El no hablar del tema hace que esto parezca aún más amenazante de lo que lo puede percibir el niño. Y por otro lado, si nos quedamos callados y no conversamos sobre lo que pasa, ese mismo silencio puede sugerir, ¿cierto?, que lo que está pasando es tan grave que no permite que lo podamos comentar. Entonces a nuestros padres estas 3 pequeñas sugerencias y otras que vamos a ir entregándoles, pero principalmente el autocuidado. Me cuido yo para cuidar a mis seres queridos. Otra sugerencia importante es explicar de lo más simple y lo más directo posible
todo lo que estemos viviendo a los niños. La cantidad de información que un niño requiera va a depender también de su edad. O sea, un niño que es pequeñito no requiere de tanta información ni tanto detalle como un adolescente. Él necesita saber más acerca de la situación. Pero sí, es súper importante que también tengamos en consideración la realidad de cada uno de nuestros niños que tengamos en la casa. Además, le invitamos a contemplar la idea de compartir con su hijo sus propios sentimientos, sus propias emociones frente a esta crisis. Esta es una oportunidad para que usted se muestre como un ejemplo a seguir para el niño. Antes de todo esto, es importante que usted tenga la seguridad de que usted va a poder plantear un escenario positivo y esperanzador para su hijo. Y si se está viendo inquieto con el comportamiento que tiene su hijo, como hemos mencionado, es importante que acuda a algún centro asistencial, a algún profesional de la salud mental, para que usted pueda saber y quedarse con tranquilidad de qué está sucediendo con su hijo. Que bueno, esta parte del programa yo creo que es la que más están esperándonos nuestros apoderados, nuestra radio escucha, ¿cierto? Es la parte de un poco las recomendaciones prácticas de qué hacer en esto. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, ¿cierto? Y para ir resumiendo un poco lo que se comentaba anteriormente, tener siempre ojo en el autocuidado, ¿cierto? Estar atento a los cambios conductuales de nuestro hijo, hablar sobre lo que está sucediendo, ¿cierto? Evitar, por ejemplo, los excesos de información, compartir también lo que vamos sintiendo, ¿cierto? Transparentar esta situación, solicitar ayuda, como bien decía la Valentina, ¿cierto? Hay consejos prácticos en estas situaciones que nos pueden ir ayudando a resolverlo. El buen trato hacia los niños y niñas siempre debe primar, por lo que es necesario que los padres o quienes estén a cargo, ¿cierto?, del cuidado de nuestros niños, durante este periodo de cuarentena, mantengan una actitud siempre de calma y se muestren emocionalmente disponibles para nuestro hijo o los menores de nuestra casa. Excelente, así como dice Víctor, hay que resaltar todo este tipo de importancias que necesita tener un adulto frente a un niño. Y algunas de las reacciones esperables entre los niños más pequeñitos pueden ser reacciones como tener miedo a estar solos, dificultades para dormir, pesadillas, orinarse en la cama, cambios de apetito o en el comportamiento habitual, quejas, berrinches, aferramiento excesivo hacia el adulto. ¿Qué hacer? Conversar con calma, acoger y contener las emociones o comportamientos frente a su experiencia mediante el juego, la creación, la narración de cuentos, realizar actividades en conjunto, bailar, cantar, hacer manualidades, evitar la sobreexposición a las noticias, como decía Víctor anteriormente, ya que esto causa más temor y más angustia. Promover y planificar actividades relajantes y reconfortantes, por ejemplo, una relajación, una respiración, en 3 tiempos podría ser, pero por sobre todo es súper importante acoger y validar las emociones que tenga el niño. Sí, yo quisiera recoger eso último que comentas, Valentina, respecto de acoger y validar las emociones y temores de nuestros niños. Yo creo que nosotros como adultos tenemos el deber, ¿cierto?, de poder asumir con tranquilidad y explicar a nuestros niños. Entonces, en este sentido, somos los adultos responsables y por eso debemos hacer una serie o asumir una serie de desafíos para trabajar en este tiempo de cuarentena las emociones con nuestros niños. Por eso también recalcar a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros cuidadores, ¿cierto?, de niños, que hay que mantener las rutinas, obviamente, resguardando ciertos horarios. Importante mantener el horario de clases asignado en la radio, respetar sí o sí los horarios de comidas, alimentación saludable, sobre todo desayuno, almuerzo, cena y entre medio fruta o algún snack, ¿cierto?, saludable. Por otro lado, como también indicábamos antes, flexibilizar las reglas habituales. También promover el uso de la tecnología de manera responsable, comunicarse también con sus seres queridos que ya no están viendo, porque a veces es importante volver a los vínculos y retomar las relaciones familiares y poder compartir con ellos nuestras experiencias, especialmente los más pequeños, que puedan llamar a sus primos, a sus tíos,
o a quien ellos quieran mucho. Y obviamente limitar la exposición a los medios y las noticias, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿cierto? Ya que podría generar en los más pequeños angustia y temor. Sí, es sumamente importante el último punto, Nancy, chiquillos, porque es súper relevante conversar acerca de la situación actual de la pandemia con la familia, compartir dudas mutuas, validar las emociones de los niños como ya hemos recogido durante el programa y conversar acerca de los mitos y rumores que están circulando en las redes sociales. Enseñarle a los niños que hay que distinguir aquellas noticias que nos salen en los medios formales versus otros medios como cadenas de WhatsApp, Facebook, que probablemente sean noticias falsas y que solamente van a aumentar la sensación de incertidumbre, de angustia y temor, y que al final del día no contribuyen en nada. No nos informan, sino que nos desinforman. Qué interesante lo que mencionas tú, Dani. Me voy a tomar un poquitito de lo que tú refieres para señalar que el tiempo en casa facilita pasar más tiempo conectado en redes sociales y muchas veces nuestros niños dejan de hacer otras actividades que usualmente disfrutaban y las cuales les ayudaban a relajarse, ¿cierto? Motive a recuperar esas actividades y en conjunto establezcan horarios de desconexión de las redes sociales para toda la familia. Esto es súper importante, nos va a ayudar a sentirnos más conectados con los que tenemos cerca. Así que planificar este horario es esencial, es una de las medidas esenciales que puede tomar usted como apoderado, como radio escucha. Motive y apoye la mantención de las rutinas y de actividades cotidianas, especialmente los hábitos de alimentación, sueño, ejercicio. Es deseable que realicen actividades escolares o académicas de manera regular, idealmente en horarios ya establecidos previamente. Para ello, pueden utilizar como guía las indicaciones, ¿cierto?, de los distintos establecimientos educacionales, de algunas guías y informativos que han aparecido, ¿cierto?, y efectuar un plan para llevarlo a cabo efectivamente. Organicen en conjunto la distribución, ¿cierto?, de las tareas domésticas. Si esto es novedad para él o ella, comience por las que le sean más fáciles o de su mayor agrado. Facilitará el sentido de pertenencia y de utilidad en la familia, en la medida que se entienda como algo justo y que en el fondo va a terminar beneficiándolo a todos. Sí, qué importante. Comentar que ya se nos está acabando el tiempo, indicar que es súper importante el tema de las emociones en nuestros niños y que nosotros como adultos responsables debemos tomar y hacernos cargo de este desafío que implica estar atentos a las necesidades que vayan mostrando nuestros niños y principalmente darle el rol protagónico a las emociones, porque las emociones hoy en día organizan nuestra vida, o sea, son parte de nuestra vida y tenemos que estar atentos a cómo las emociones van afectando a nuestros niños. Tratemos de dar tranquilidad para que la emoción que prevalezca en ellos sea la alegría, el bienestar, ¿cierto? Y estar bien emocionalmente. Queridas familias, ya se nos acaba el tiempo, como les decía. Damos las gracias a todos ustedes por haber escuchado el programa de hoy, fielmente, Historias de Convivencia. Agradecemos la sintonía y estamos disponibles para seguir trabajando y aportando a toda nuestra comunidad. Los invitamos a seguir en la compañía de nuestra radio, la 102.9, la radio que nos acompaña en tiempos de cuarentena. Víctor, Valentina, si quieren agregar algo antes de despedirnos, Daniela. Enviarle un saludo a todos nuestros apoderados, a todos nuestros estudiantes, desearles lo mejor, que se cuiden, que se mantengan al interior de sus hogares, que respeten las medidas que se han tomado y desearles lo mejor en este tiempo que están en casa. Sí. Queridas familias, nos despedimos entonces, que tengan una buena tarde y, como les decía, invitarlos a seguir escuchando nuestra radio de nuestro colegio Marcelino Champañán. Que tengan una excelente tarde. A escucharla. Un beso, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in